Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Vindictas Artes Visuales. En esta ocasión hablaremos con la artista Teresa Margoles, quien nos hablará sobre su trabajo en múltiples contextos de violencia social, política en México y en otros lugares. Teresa Margoles ha acompañado a múltiples grupos de activistas de diversas comunidades en el norte de México y al mismo tiempo nos ha hablado a través de su trabajo sobre la pérdida, el olvido y también sobre el dolor. Yo no nací en Ciudad Juárez, no, soy del norte también, del norte de México, pero fui a Ciudad Juárez precisamente para investigar, ¿no? Cuál es el papel del artista en una situación de violencia, ¿no? Y pues me topó como una ciudad vital, ¿no? Con mucha energía, con gente extraordinaria, con mujeres buscando a las hijas de otras mujeres, con una lucha, ¿no? de dónde están los cuerpos de nuestras hijas, con una ciudad solidaria. ¿Qué sucedía en la noche en esa ciudad, ¿no? La vida nocturna, la soledad, los perros, el cansancio, ¿no? La gente trabajando en las maquilas, en las fábricas, los autobuses sin parar toda la noche transportando a mujeres para que trabajen en las fábricas nocturnas. Cada muerto que aparece en Juárez es un latigazo más, ¿no? que recibimos, ¿no? Cada vez que leemos en el periódico que otra chica más desaparece, pues estás como pues metida en ese dolor. En México pues es un país que estamos destrozados. Estamos de regreso para hablar con Teresa Margoles, quien nos acompaña desde Madrid de manera remota, y en el estudio Alejandra Labastida, curadora adjunta del MUAC. Bienvenida, Teresa, qué gusto tenerte hoy con nosotros en el programa para conocer mucho más sobre tu obra. Pues la primera pregunta que quisiera hacerte, además de darte la bienvenida, es que nos platiques cómo comienza tu práctica artística. Bueno, las saludo, me da mucho gusto verlas y bueno, ¿cómo empiezo mi práctica? ¿No? Empiezo como fotógrafa, llego a la Ciudad de México a estudiar a la UNAM, pero básicamente mi intención era hacer fotografía, ¿no? Junto con, el 1 de abril de 1990, junto con un grupo de artistas, formamos el grupo CEMEFA, que era performance, música, instalaciones, acciones. Y estuvimos juntos 10 años, desde el 1 de abril del 90 hasta diciembre del 99, ¿no? Después, ya en solitario, empiezo a trabajar, empiezo a salir de México, empiezo a recibir invitaciones de otras partes del mundo, a Madrid, a Alemania, a Sudamérica, y entonces decido también empezar a investigar no solamente en el DF, sino salirme del DF, ¿no? Empezar a buscar en las calles del país, ¿no? Entonces me voy a Juárez, me voy a Ciudad Juárez en el 2005, me voy a Ciudad Juárez a hacer un proyecto de video, de fotografía. Ahí en la ciudad, empecé a conocer poco a poco a la gente, a los casos, empecé a conocer despacio la ciudad, y pues ahí he hecho una gran parte de mi trabajo en solitario, ¿no? Alejandra, no sé si tú también quieras preguntarle algo a Teresa sobre el inicio de su práctica. Sí, un poco como preguntarte cómo esta evolución, cómo estas migraciones y los diferentes lugares donde has trabajado ha tenido incidencia en su trabajo, es decir, en términos también como de formato. O sea, cómo el salirte a las calles y el llegar a Juárez te hizo evolucionar de fotografías a otro tipo de medios, y luego incluso después tener que transportarlos a otros países también tuvo injerencia sobre cómo los medios que estabas usando. Sí, desde los 90, ¿no? Desde los 90 empecé cuando trabajo con el grupo, empiezo a ver que la fotografía, o sea, la bidimensionalidad de la fotografía me estaba quedando chica, ¿no? Necesitaba hacer algo más tridimensional, más investigar sobre olores, sobre caminos,
Y por eso desde los 90 cambio también, ¿no? O sea, con CEMEFO hacíamos también instalaciones y bueno, y los performances, ¿no? Entonces la fotografía se va como cambiando, va modificándose en mí y hace que, bueno, que cuando estoy estudiando, cuando estudio, que entro a la morgue, me quedo como corta, no lo puedo contar en dos planos, ¿no? Y necesito salir a la calle, necesito, no sé, utilizar la escultura, utilizar la instalación para poder hablar de lo que estaba viendo, ¿no? Y bueno, con esto vamos a una cápsula y en el próximo bloque seguiremos hablando sobre algunos de los temas más relevantes en el trabajo de Teresa Margoles. Estamos de regreso para seguir conversando con Teresa Margoles. Teresa, a mí creo que es muy importante, digamos, preguntarte justamente cuáles son los temas en tu trabajo. Muchas veces se habla o se vincula tu trabajo con la violencia, pero creo que hay otros temas que también están de fondo en tu trabajo en todos estos contextos, efectivamente de violencia y de muerte en el norte de México, sobre todo. Sí, mi trabajo en todos estos años, desde el principio hasta ahora, ¿no? Ha sido hablar sobre la pérdida y el dolor, ¿no? El dolor que causa en una familia, en unos amigos, el asesinato, el espacio que queda, ese hueco que no se llena de los cientos de asesinatos que hay en el país. Y eso ha sido todos los 30 años que llevo casi produciendo. En eso he estado investigando, en distintas formas de entrarle, ¿no? Pero básicamente ha sido esto. O sea, no podría decir que he hecho otra cosa. Y en ese sentido, Alejandra, justo comentábamos antes de comenzar a grabar acerca de la materialidad en el trabajo de Teresa y creo que sería interesante justo ampliar sobre esa temática. Sí, estaba pensando un poco que tu trabajo va como directamente puesto en este juego de hipervisibilidad de la violencia e invisibilidad de las víctimas en el que vivimos, ¿no? En los medios todo el tiempo bombardeados. Y que en ese sentido has desarrollado ciertas estrategias para que efectivamente la experiencia de encontrarse con tu trabajo cause un efecto real en los participantes, en los espectadores, no sé, convocarlos a convertirse como en testigos activos. Y eso tiene que ver, me parece a mí, con una estrategia en dos tiempos, que tiene que ver con un primer acercamiento formal hacia una superficie casi minimalista, en donde aparenta cierta neutralidad, y después cuando lees la información sobre la pieza, hay pues una información muy potente acerca de qué es lo que contiene realmente esa materialidad. De las cosas que cuando me planteo el trabajo es que sea emocional. O sea, que la gente que entre a una instalación o a un trabajo se involucre a través de los sentidos, del olfato, de la piel, que tenga una emoción al entrar y otra emoción al salir del espacio. Eso es lo que, y claro, sí, como dices, me apoyo mucho en el minimalismo, ¿no? Porque me gusta también que las piezas sean silenciosas. Los últimos trabajos que he hecho, sobre todo, ¿no? Que sean silenciosas y que sean como limpias para que en el momento que entres te enfrentes también con tu propia información. Como público traes también tu información y al entrar me gusta que se combinen las dos. Lo que yo aporto y lo que el público me aporta a mí también.
Y hay otro aspecto de tu trabajo que lo hablaremos más a fondo en los proyectos que vamos a revisar en los siguientes bloques, pero que tiene que ver con el trabajo con las personas, es decir, con colectivos, activistas, por ejemplo, las madres que están buscando a sus hijas en Ciudad Juárez, o grupos de activistas trans también. Si nos puedes contar un poco más ¿cuál es, digamos, la búsqueda también en este trabajo con otros colectivos, con otras personas que han tomado, digamos, la decisión de luchar aún bajo contextos tan difíciles como aquellos en los que has trabajado? Creo que el artista puede, puede estar como con trabajos muy estrechos con los activistas, ¿no? Y he tenido la fortuna de conocer a gente muy energética que está haciendo en la sociedad, en distintos lugares, está haciendo pues equipo de ayuda, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de hablar y a partir de escucharnos, las piezas van surgiendo, van saliendo. En Ciudad Juárez, que conocí a las prostitutas trans de la calle Mariscal, en Ciudad Juárez, en esa zona del centro histórico, parte de que conocía a una chica extraordinaria que nos hicimos amigas a principios del 2010, 2009, 2010, la conozco, y ella es la que de alguna manera me lleva, me presenta y me conozco lo que está sucediendo en esa zona con la prostitución trans, ¿no? Que es un trabajo muy duro porque es callejero, sigue siendo callejero y sigue siendo en zonas oscuras y peligrosas de la ciudad. Y ahí conozco a Carla y nos hacemos amigas, y eso de la misma manera que conozco después a otras activistas que te van llevando de la mano, o sea, vas trabajando de la mano de ellas, y vas aprendiendo y escuchando sus trabajos que permiten que mi trabajo artístico se pueda desarrollar. Vamos a una pausa y en el siguiente bloque seguiremos hablando sobre el trabajo de Teresa Margoles. Estamos de vuelta y en este tercer bloque quisiera retomar justamente algunos de los temas que conversábamos inmediatamente antes. Esta relación entre el silencio de la morgue y, por otro lado, el ruido de la calle. Teresa, si nos puedes ampliar un poco sobre cómo percibes esta relación. Cuando decido salir a trabajar fuera, encontré ese silencio y esa limpieza y ese respeto al cuerpo que está en la morgue. El país cambia y los cuerpos ya no pertenecen solamente a este centro, sino el cuerpo ya está en las calles, el cuerpo se va multiplicando, el cadáver en la calle, y es ese cadáver que está pues violentado, físicamente violentado, tirado, chicas, las hijas encontradas en el desierto, en la basura, envueltos, encobijados. Entonces ese ruido me hizo que cambiara, mi trabajo cambió definitivamente en la forma de expresarlo, ¿no? De cómo hablar de ese dolor cuando ya es público, cómo hablar de ese cuerpo muerto que es fotografiado, que está encontrado en las calles. Y eso lo encontré cuando decido irme al norte del país, ¿no? Y ahí en Ciudad Juárez, viendo la cantidad de casas abandonadas, de la gente huyendo del terror en el 2010, ¿no? Del terror de la guerra que estaba en las calles, pues las casas estaban vacías, y yo pensaba, ¿por qué se deja una casa? O sea, ¿por qué dejas tu casa cuando la compraste
como un patrimonio para tu familia, la compraste para hacer tu hogar. O sea, ¿por qué dejas tu hogar? Y revisando todas las miles de casas vacías, pues decidí hacer la pieza que con Alejandra y con Marinés Rodríguez hicimos, ¿no? Que es La Promesa. Y es porque la promesa, pensando en las miles de promesas que nos han hecho, ¿no? Que desde el estudiar, desde el trabajar, desde el del ser buen ciudadano, que están echadas a la sin esperanza, ¿no? Cuando te encuentras con la violencia que te obliga a dejar lo que es tuyo, por lo que trabajaste. Y en ese sentido, Alejandra, La Promesa es un proyecto que conoces muy, muy de cerca, que tuvo un proceso muy largo, y creo que hay otros aspectos que sería muy interesante tanto preguntarle a Teresa como que el público conociera sobre el proyecto. Bueno, una de las cosas, nada más para explicar rápidamente, es que finalmente lo que se logró hacer con mucho trabajo es comprar una de estas casas abandonadas y traerla a México, pero me gustaría, Teresa, que nos hablaras un poco sobre el proceso, porque en este momento de tratar la casa como esta última línea de defensa, ¿no? Como un cuerpo casi, la forma en que fue desmantelada y la forma en que fue traída y después presentada al público, me parece que es muy, muy sintomática de cómo estás tratando de hablar sobre la problemática. Para buscar la casa, tenía que ser estrategia que fuera una esquina, y que tuviera ciertas características. Tenía que ser de las casas que dejaban los obreros, ¿no? Los obreros de las maquilas de Ciudad Juárez. Y entonces pensaba en la casa como un cuerpo. Entonces iba a ser desmantelado. Hablé con los albañiles y con los obreros que le iban a desmantelar, contándoles de lo que representaba esa casa, esa promesa que ellos mismos también se las habían hecho, ¿no? Y entonces íbamos a tratarla, la podíamos derribar en unas horas. Sin embargo, nos tardamos 10 días porque queríamos que fuera fragmentada con mucha delicadeza. Entonces fue cortada en cuadros, después se fue desmoronando, poco a poco la desmoronamos hasta que quedaran en 3 tipos de piedra, una grande, mediana y pequeña, para poderla después rearmar, ¿no? Cada día íbamos viendo cómo se nos iba escapando la memoria, porque ya se nos iba olvidando cómo era la casa original, cómo la memoria también hace que se te olvide el por qué estás ahí también, ¿no? La convertimos en polvo y nos la trajimos de la manera inversa que va la migración, de la manera inversa que fueron estos trabajadores de San Luis Potosí, de Puebla, que fueron hacia Ciudad Juárez buscando esa idea de la promesa de una felicidad y de una mejor vida, ¿no? Se fueron a trabajar a las maquilas, pero cuando está todo este proceso de violencia, tratamos de hacer con el polvo de la casa que desbaratamos ese regreso al centro del país, ¿no? Nos la trajimos en un tráiler, eran 20 toneladas, y nos la trajimos en la misma ruta que hicieron para llegar a Ciudad Juárez, es la que recorrimos para llegar al Museo de la UNAM. Ese polvo se vuelve a aglutinar con agua y se vuelve a armar en una barra que atraviesa los metros del museo, ¿no? La sala principal del museo la atraviesa y se vuelve a activar. Todos los días se activaba con voluntarios del público que querían participar, volviéndola a hacer polvo. Todos los días, 1 hora, frente a nosotros, se ponía este voluntario a este participante a desbaratarla, y en eso mismo vuelve a aparecer la pieza, vuelve a aparecer cada detalle de vidrios, de pedazos de ventana, de mosaico que tenía la casa. Pero también el participante tiene 1 hora donde él es el protagonista. Él, con sus propias promesas fallidas, es el que está en ese silencio
en ese silencio desbaratando la casa, desbaratando la pieza escultórica. Entonces, cada vez que se vuelve a presentar la promesa, cada vez que se vuelve a presentar esta pieza, se vuelve a armar, porque otra vez se vuelve a hacer polvo y se vuelve a armar. Entonces es una escultura que está en constante, en desaparecer y aparecer, desaparecer y aparecer. Me la he llevado me han invitado a participar en Alemania, en Madrid, en Alemania, en Canadá, y cada participante, porque también en Canadá, también en Alemania, tienen sus promesas rotas, sus promesas no cumplidas. Entonces los mismos participantes la toman, esta tierra mexicana la toman para poder hablar de sus promesas fallidas. Bueno, y con esto veremos más sobre el trabajo de Teresa Margoles y al volver seguiremos hablando sobre otros proyectos igualmente relevantes. Disculpe, ¿qué es este? Algo de la perna es un muro que... Seguimos conversando con Teresa Margoles y con Alejandra Labastida justamente sobre este proyecto de La Promesa, y creo que introduces un aspecto muy importante que es cómo ha sido tu trabajo en otros contextos. Precisamente Alejandra y tú trabajaron en otro proyecto llamado Sutura en Zagreb, en Croacia. Entonces, Alejandra, si quieres justamente hablarnos y preguntarle a Teresa sobre cómo es este proceso de trabajar en otros contextos con otras comunidades fuera de México. Exacto. Bueno, pensaba un poco, Teresa, si podíamos hablar de cómo estos mecanismos de duelo, denuncia que has ido como desarrollando a la hora de transportarse a otro lugar, de alguna forma, y tú lo has dicho de esa manera, en lugar de buscar como temáticas nuevas en ese lugar, sigues como rascando en la misma herida. Y de alguna forma el mecanismo es encontrar otros interlocutores, otros cuerpos que de alguna forma comparten esta situación de vulnerabilidad, ¿no?, de las víctimas que estás hablando, y a través de eso poder como crear una experiencia de encuentro entre esos dos contextos geopolíticos a través de esos cuerpos que comparten vulnerabilidad. Y creo que es un poco lo que pasó en Zagreb. Sí, es como encontrar nuestros parecidos, ¿no? En qué puntos el dolor nos une. Y en el caso de Zagreb trabajamos con la comunidad LGTBI y al escucharlos eran puntos muy parecidos también, ¿no? Y también cuando contábamos lo que sucedía, porque lo que se hizo fue arrastres de tela donde cayó el cuerpo de prostitutas trans asesinadas en Ciudad Juárez. Y con la tela absorbimos el lugar donde cayó, y al llevarlo allá, ese transporte, lo que decía hace rato, ese transporte de llevar, compartirnos, unirnos en este dolor, ellas, quien recibe la tela, ellas lo entendieron y empezaron a hacer unas suturas, unir las telas en una gran tela, que ellas con su silencio también y con su rabia empezaron a abordar. Y ahí después después hicimos una acción donde esa enorme tela era tomada por los 4 puntos, era tomada por miembros de la comunidad y de no comunidad también, porque también
lo que sucede en la comunidad LGTBI también nos interesa a nosotros, a todos. O sea, lo que sucede en la sociedad nos involucra a todos. Y eso era la idea de esta pieza, ¿no? Y creo que precisamente en uno de los textos que escribió Alejandra sobre la pieza se destaca algo que creo que es muy importante. Si pudieras comentarnos de manera, digamos, para cerrar el programa, que es esta forma también que implica la sutura como una forma de duelo y que es un proceso que de manera recurrente has elaborado en tu trabajo en todos estos contextos de tanto dolor y pérdida. Cuando estábamos Alejandra y yo ahí trabajando, habían asesinado a Carla. Carla, mi amiga, fue quien que me introdujo con la que me contó y me introdujo de la mano a su comunidad, a conocer los problemas que tenían las prostitutas en Ciudad Juárez. Y la habían asesinado, y por ella hice también este trabajo, ¿no? Al unir también a sus compañeras asesinadas y cómo las reciben en Zagreb, que Alejandra, que era quien me traducía, pues escuchó lo que cómo se desahogaban las jovencitas contándonos lo que estaba sucediendo en el país. A Zacatecas a trabajar de mesero. Entonces pues tenía mi pelo cortito, camisa larga, blanca, pantalón, zapatos, todo normal de mesero. Pero ya en Zacatecas fue cuando conocí a un travesti que desgraciadamente las personas se quedan. Since I was in elementary school, I liked men. But in elementary school, oh, how morbid. The physics teacher was big and handsome. I had a cousin who was also gay, and both of us dragged ourselves in. He dragged me, and I also dragged him. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Teresa, por acompañarnos y hablarnos sobre tu trabajo. Gracias a ustedes y pues desde acá todo mi cariño y nos vemos pronto. Así es, y muchísimas gracias, Alejandra. Gracias por invitarnos y también para mostrar el trabajo de Teresa, que en realidad aglutina el trabajo de mucha gente más con la que colabora, como por ejemplo el colectivo Arte, Comunidad y Equidad, que formó este espacio centro comunitario en el espacio que quedó libre de la casa en el proyecto de La Promesa y que ahora es uno de los centros comunitarios más importantes en una zona muy marginal de Ciudad Juárez. Entonces, en realidad hay mucha gente detrás del trabajo de Teresa, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa de Vindictas.